Hola a todos y todas, en esta clase vamos a estudiar las oraciones condicionales del tipo 0, 1, 2 y 3. Comencemos. Las oraciones condicionales del tipo 0 se utilizan para hablar de verdades generales y la podemos utilizar también con el modo imperativo para dar instrucciones u órdenes. Veamos cómo se forman estas oraciones. Las oraciones condicionales, en general, todas, constan de dos partes: la cláusula de condición y la cláusula principal o cláusula independiente. En el cero condicional, en la cláusula de condición vamos a utilizar el tiempo verbal presente simple y también vamos a utilizar el presente simple en la cláusula principal. Por ejemplo, if you press that button, the lights go on. El verbo press y el verbo go están en presente simple, como podrán ver. Y la traducción de esta oración sería: si aprietas ese botón, las luces se encienden. If you have any questions, let me know. Este es un ejemplo de cómo podemos utilizar el cero condicional con el modo imperativo. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Let me know es el modo imperativo. Como verán, no está explícito el sujeto, es un sujeto tácito que siempre es you, y por lo tanto el verbo va a ir siempre en su forma infinitiva, y en el caso de que sea una instrucción u orden negativa, comenzará con don't. Las oraciones condicionales pueden darse en este orden: primero la cláusula de condición y luego la cláusula principal, o podemos reordenarlas comenzando con la cláusula principal y luego siguiendo con la cláusula de condición. En ese caso, ya no será necesario separar las cláusulas con una coma porque tendremos el conector if. También podemos reemplazar este conector if con otros conectores. Por ejemplo, podemos utilizar conectores que inicien cláusulas de tiempo, como when, after, as soon as, until, before, etc. Por ejemplo, the lights go on when you press that button, o after you press that button, or as soon as you press that button. También podemos decir, the lights don't go on until you press that button. La traducción de estas oraciones sería: las luces se encienden cuando, o después, o tan pronto como presiones ese botón, o las luces no se encienden hasta que presionas ese botón. También podemos utilizar en lugar del if el conector unless, pero unless sería el equivalente a un if not, es decir, un if con un verbo negativo. Yo puedo decir, unless you press that button, the lights don't go on. Y la traducción sería, a menos que presiones ese botón, las luces no se encienden. Otro ejemplo, con la cláusula independiente al inicio, sería, I cook every night unless we decide to order in. Cocino todas las noches a menos que decidamos pedir comida. El condicional de tipo 1, o first conditional, se utiliza para hablar del futuro. Dada una cierta condición, si ésta se cumple, algo ocurrirá en el futuro, o quizás no ocurra en el futuro dada cierta condición. La formación es muy similar al zero conditional. Vamos a utilizar el presente simple en la cláusula de condición, pero en la cláusula principal utilizaremos formas de futuro, cualquier forma de futuro que aplique al contexto. Por ejemplo, if it rains tomorrow,
we are taking the bus. Si llueve mañana, tomaremos el colectivo. En este caso se utiliza are taking como si estuviese hablando de un arrangement, es decir, de un plan preprogramado, porque lo estoy decidiendo en este momento y esto es lo que va a ocurrir. If we don't hurry up, we might miss the bus. En este caso estoy diciendo que si no nos apuramos, quizás perdamos el colectivo. If we miss the bus, we won't be on time for work. Si perdemos el colectivo, no llegaremos a tiempo al trabajo. Esta forma, con el uso del will, es la más común. The boss is going to be angry if we are late. El jefe va a estar enojado si llegamos tarde. En este caso utilizo el going to porque es una predicción con evidencia y además verán que está marcado el if en verde en el medio porque estoy mostrando de nuevo el uso con la cláusula independiente al inicio. She will tell us off unless we arrive on time. De nuevo el uso común del will al inicio porque está en la cláusula principal y tenemos un ejemplo con unless que recuerden significa lo mismo que if not. Entonces la oración sería nos van a retar a menos que lleguemos a tiempo. We'll leave as soon as you finish getting dressed. Partiremos tan pronto como termines de vestirte. Bien, los dos condicionales anteriores, el zero y el first conditional, se consideran condicionales reales. Pero el second y el third conditional, es decir, los condicionales del tipo 2 y 3, se consideran unreal conditionals porque se utilizan para hablar de situaciones hipotéticas. El second conditional se utiliza específicamente para hablar de situaciones hipotéticas en el presente. Es decir, especulamos con una realidad diferente a la que es y que por lo general es imposible o muy difícil que cambie. La estructura es, en la cláusula de condición utilizamos pasado simple o continuo y en la cláusula principal normalmente utilizamos would con un infinitivo, pero también podemos utilizar might o could en lugar de would, pero siempre seguido de infinitivo. Veamos algunos ejemplos. If I had more time, I would read a book. Esto se traduce como, si tuviera más tiempo, leería un libro. La realidad es que no tengo más tiempo y por lo tanto no leo libros. Por eso se considera un condicional irreal. Estoy especulando con una realidad diferente. Por ejemplo, I might cook dinner if I felt more energetic. Quizás cocinaría la cena si me sintiera con más energía, pero la realidad es que no siento más energía y entonces lo más probable es que no cocine la cena. We could visit my parents if we had a car. Podríamos visitar a mis padres si tuviésemos un auto, pero no tenemos auto. If I wasn't working right now, I would take a nap. Si no estuviera trabajando ahora mismo, dormiría una siesta. Pero la realidad es que estoy trabajando. Como verán en este caso, dado que es una situación en progreso, utilizo el past continuous. Y a esta altura ya se deben haber preguntado que por qué estoy usando el pasado si estoy hablando del presente. Bien, tengan en cuenta siempre que no es lo mismo el tiempo real que el tiempo verbal o la conjugación verbal. En el segundo y tercer condicional hay un desfasaje entre los tiempos verbales, es decir, las conjugaciones, y el tiempo real al que me refiero. El segundo condicional habla sobre el tiempo presente real, pero utiliza la conjugación o el tiempo verbal pasado, simple o continuo. También podemos utilizar el segundo condicional
para expresar deseos sobre situaciones presentes hipotéticas utilizando if only y I wish y el pasado simple. Por ejemplo, if only the pandemic was over already. Bueno, este ejemplo es un poco viejo porque la pandemia, digamos que ya terminó, pero si lo pensamos hace un año atrás, ojalá la pandemia ya hubiese terminado o estuviera terminada. I wish cinemas were open. Desearía que los cines estuviesen abiertos. En ese momento, la realidad era que estábamos en pandemia y los cines estaban cerrados. I wish we didn't need to wear face masks. Desearía que no tuviésemos que usar barbijos. Bueno, por suerte, hoy en día ya no es obligatorio. También utilizamos el segundo condicional para dar consejos. La típica frase if I were you, que se traduce como si fuera vos o yo en tu lugar, haría tal cosa. Por ejemplo, if I were you, I wouldn't eat that. Más informalmente diríamos yo que vos no me comería eso. Pero la traducción sería si yo fuese tú, no comería eso. I would hurry up if I was you. Me apuraría si fuese vos. O yo me apuraría en tu lugar. Van a notar que estoy utilizando tanto was como were para el sujeto I. Y esto es porque antiguamente se exigía el uso del pasado del verbo be con forma were para todos los sujetos para denotar que era un condicional. Hoy en día se permite utilizar el were para todos los sujetos, pero también está aceptado utilizar was en los casos en los que por regla gramatical correspondería, es decir, con los sujetos singulares I, he, she, it. Por lo tanto, siéntanse libres de elegir una forma u otra. Sin embargo, en la frase if I were you, se tiende a utilizar siempre el were porque es como una frase armada que ya quedó y se respeta. Bien. Entonces, el segundo condicional era para situaciones hipotéticas en el presente. Y nos resta el tercer condicional que se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado. Es decir, nos imaginamos cómo hubiese sido distinta una situación en el pasado y este es un condicional definitivamente irreal, dado que no podemos hacer nada al respecto. ¿Cuál es la formación? En la cláusula de condición utilizamos pasado perfecto, es decir, had y el verbo en participio. Y en la cláusula principal o cláusula independiente utilizaremos otra vez would, might o could, pero esta vez va a ir seguido de un have, así en infinitivo con B corta E siempre, porque está luego de un modal o semimodal como would, y luego de este have, el verbo principal va a estar en su forma participia. Veamos algunos ejemplos. If I had paid more attention in class, I wouldn't have failed the test. Esto se traduce como, si hubiera prestado más atención en clase, no habría desaprobado el examen. El would, como habrán notado, tanto en el second conditional como en el third conditional, lo que hace básicamente es ponerle la terminación ia al verbo. En este caso, como es tercer condicional y tengo el auxiliar haber para denotar tiempos perfectos, lo que digo es habría, no habría desaprobado. Veamos otro ejemplo. I might have got the job if I had made it to the interview in time. Quizás habría obtenido el trabajo si hubiese llegado a tiempo a la entrevista.
También podemos expresar deseos sobre situaciones hipotéticas en el pasado utilizando if only y I wish seguido de pasado perfecto. Por ejemplo, if only you had asked me before buying the dress. Esto se podría traducir como ojalá me hubieses o me hubieras preguntado antes de comprar el vestido. ¿Por qué? Porque por lo visto el vestido no me gusta o no me queda. Entonces yo desearía que me hubieses preguntado antes. Otro ejemplo, I wish the virus hadn't spread so much. Bueno, siguiendo con el tema de la pandemia, desearía que el virus no se hubiese propagado tanto. Entonces, para repasar, el zero conditional se utiliza para situaciones que son siempre verdaderas, que siempre se dan de la misma forma. Y tengo presente simple en la condición y presente simple en la cláusula principal. If it rains, the floor gets wet. Si llueve, el piso se moja. El first conditional es para hablar de cosas que van a ocurrir o no en el futuro dada cierta condición. Tengo presente simple en la cláusula de condición y cualquier forma de futuro en la cláusula principal. If it rains, the floor will get wet. Si llueve, el piso se mojará. El segundo condicional es para una situación imaginaria sobre el presente. Tengo pasado simple en la condición y would con infinitivo en la cláusula principal. If it rained, the floor would get wet. Si lloviera, el piso se mojaría. Y en el tercer condicional, que se utiliza para situaciones imaginarias en el pasado, voy a utilizar pasado perfecto en la condición y would, have y participio en la cláusula principal. If it had rained, the floor would have got wet. Si hubiese llovido, el piso se habría mojado. Los condicionales pueden mezclarse y adaptarse a cualquier situación dependiendo de lo que queramos decir, pero para eso es necesario que primero puedan dominar las formas básicas del zero, first, second and third conditional. Quien tenga interés en aprender sobre estos condicionales mezclados van a tener la información en el campus, pero yo les recomiendo que se enfoquen en el uso de los 4 básicos porque son suficientes para comunicarse en cualquier o casi cualquier situación. Bien, ahora lo que deben hacer es completar los ejercicios en el campus. Esto será obligatorio para obtener el presente de la clase de hoy. Espero que hayan comprendido las explicaciones y cualquier consulta no duden en escribirnos o preguntarnos la clase que viene. Saludos y muy buen fin de semana.